Las temperaturas van a ser a más 35 grados. Se va a resbalar. La mayoría de ellos no están abiertos los lunes. Buenas tardes ya, porque hoy nos cogió también el agua, como cosa rara en día de invierno. Cosas que usted tiene que saber cuando va a venir a visitar la capital. No está de más darles un pequeño consejito de qué es lo que tienen que realizar para que vea, ustedes vayan llenando ahí su checklist, así tan de información. Es el clima y cuándo van a venir a visitarlo. Se van a ahorrar o mucha plata o van a gastar mucha plata, porque en invierno el clima va a ser peor y va a haber menos turistas, entonces les va a dar a ustedes la posibilidad, a ver si me escuchan bien porque ya está venteando mucho, la posibilidad de venir y de visitar la ciudad con muchísima más calma. El verano, si en los meses de verano, que son 3 meses, para que vengan aquí a conocer, solo de que las temperaturas van a ser a más 35 grados. Les va a pasar esto, miren, acá. Eso como está ahí, está fuerte, está pesado. Sol y hacia allá la lluvia, ya está todo gris. Esto en verano no es así, llega hasta un cierto espacio, la playa, y usted puede caminar muchísimo más fácil. Por ejemplo, ¿a usted qué fecha le gusta? A mí primavera. Primavera, solo fresquita. En primavera, eso es verdad. Claro, porque no hace tanto calor, no hace ni 35 grados, pero tampoco hace, vean esto aquí, el azulejo, no hace ni 35, venga, esto que es acá, sí, acá, no hace ni 35 grados, pero tampoco hace muchísimo frío. Abordar o comenzar a hablar son definir bien los días en los cuales usted va a venir a conocer Lisboa. ¿Y por qué? Porque tener en cuenta que en algunos sitios que son turísticos o unos sitios que se van a visitar, la mayoría de ellos no están abiertos los lunes. La semana va a estar siempre abierta, entonces si planea o usted es una persona que le gusta hacer mucha historia, le gusta conocer sitios turísticos, ejemplo en Sintra, Cascais, tener en cuenta, o acá dentro del perímetro de Lisboa, tenga en cuenta de que los lunes la mayoría están cerrados sin importar la fecha que sea. Entonces puede venirse, digamos, un jueves, un viernes, sábado y domingo, y así mucho más fácil. Oiga. Las formas para usted poderse desplazar aquí en Lisboa es muy variada, ya que creo que ustedes tienen el video, lo tienen por aquí arriba, les voy a dejar el cosito, ¿cómo se dice eso? El pin, sí, los voy a dejar opinado acá arriba para que vean, y pueden utilizar este que va acá, este carrito, estos carritos que son de turismo, que para eso tienen barco que sale desde acá, tiene también bus, tienen taxis, tienen Uber, tienen Bolt, tienen también bicicletas. El más económico y el más preciso es el metro, que para eso también les hice un video, es que no sé si me está escuchando bien, que para eso les hice un video de toda la información de cómo llegar al aeropuerto, a los sitios más importantes y acá al centro de Lisboa. También alquilar estas patineticas, estas de acá, vean, que también lo puede mover por todo el centro de que lo puede mover por todo el centro de la ciudad. Es que está pesado hoy, está fuerte el clima. He planeado la mayoría de cosas y de sitios turísticos que va a conocer. Un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. Porque suelen suceder o suelen pasar cosas que de pronto no están en disponibilidad. Es que si usted viene a conocer y a pasear, es que pueda salir
a buscar esos lugares y no quedarse metido en una habitación de hotel. Entonces, importantísimo, eso sí lo tiene que tener en cuenta. Y si usted es una persona que se va a venir a mover por todo Lisboa y tiene pensado también ir a conocer otros destinos, ejemplo Sintra, Cascais, o entrar a museos, o quiere que le den descuentos y también en el transporte, aquí como tiene que comprar la tarjeta de turismo que cubre diferentes entradas y descuentos en establecimientos, que por aquí les voy a dejar la información y les voy a poner una imagencita. Esto obviamente es recomendable. Y hablando de turismo, aquí les muestro lo de las patinetas y le voy a hablar lo de las bicicletas. Esta bicicleta, eso era lo que les comentaba. Estas bicicletas son oficiadas en este caso por el tema de acá de Lisboa. Entonces esto usted lo puede alquilar, se llama Gira, es que no me acuerdo cómo decir, pero es Gira. Y esta bicicleta usted puede utilizarla, navegar por toda la ciudad y luego la puede volver a dejar directamente acá en estas casitas de conectividad. Otras que son eléctricas, mira, acá tiene bastantes velocidades, entonces está bonita, está interesante si usted es una persona más deportiva. Bueno, ahora sigamos entonces con otros puntos. Y también tiene esas que sí son las privadas, que son de las empresas, que usted también puede utilizar para poderse mover por toda la ciudad. Y es probar la comida típica portuguesa. Eso es, quedámonos por aquí, probar la comida típica portuguesa. ¿Por qué? Esto es un hábito y tener en cuenta de que la comida típica en Portugal está catalogada como una de las mejores del mundo. El pastel de nata, o mucha gente prefiere, la mayoría de gente acá en Europa le gusta mucho el tema del bacalao, que hay muchas opciones de comerlo, de bacalao, lo más típico. Entonces usted puede sentarse a comer, que es como lo más típico que hay. Y las sardinas, vean, cosa de sardinas. Hace el pastelito de nata, no le vaya a hacer el esquite como la mala cara. Por eso estaba esperando esto comenzar a subir, a bajar el almuerzo que nos comemos. A bajar el almuerzo. Si viene a Lisboa, se recomienda de que traiga calzado para caminar. Trate de traer botas, porque este piso que ustedes ven aquí es muy liso, y si eso le llega a caer agua, se va a resbalar. Es una ciudad de muchas colinas, precisamente por eso es que le dicen la ciudad de las 7 colinas. Están ahí como el meme que dice es que mis piernas, que ya luego es llorando. Así va a ser algo parecido, pero la facilidad es que les va a permitir de ustedes tener estas vistas de estos edificios, estas calles, y vinieran con un vehículo, porque tienen que tener en cuenta las zonas de parqueo. Como estas calles son tan angostas, miren estas callecitas, son tan angostas, solo les va a permitir parquear un carro pequeño.